Bienvenidos a la continuidad de la 100.9, que no para, no para, porque este país, Brian, se saca adelante. Vamos a sacar adelante laburando. Pero claro que sí, estimado. Nada, tampoco tan carnero, muchachos. Estamos aquí acompañándote porque el periodismo es así, ¿viste? No nos toca a nosotros. Y además, somos monotributistas, así que no tenemos ni CGT, ni CTA, ni FW, no hay sigla que nos represente, es monotributo a secas, y estamos aquí para acompañarte en una jornada en la que obviamente la información circula minuto a minuto, y tanto en el diario Nuevo Día, con el equipo de la redacción, en las redes sociales y acá en la radio, estamos dispuestos a acompañarte en una jornada más, acompañando todas las vicisitudes de lo que vaya presentando esta jornada desde el comienzo de la misma, con la otra gestión, con Claudio y Karina, y la continuidad que nosotros le damos hasta el mediodía a esta propuesta que en su 9ª temporada seguimos llamando Arriba el Día. 9 de la mañana, 53 minutos en este jueves 9 de mayo, 2 grados 2 la temperatura, 9 décimas de grado bajo cero la sensación térmica en la ciudad de Río Gallegos, viento soplando a 11 kilómetros desde el sur, humedad del 97% y lluvias previstas para horas de la mañana y también de la tarde, y una máxima para este jueves de apenas 4 grados. En la selección musical y puesta en el aire, como cada mañana, está Brian Álvarez. Buen día. Buen día, amigo. Ayer seguramente vibrando con la victoria del Real Madrid ante el Bayern Múnich, partidazo que vimos los futboleros, y Brian es uno de ellos, así que seguramente habrá disfrutado de la semifinal de Champions. Otro que futbolero, pero que seguramente ahora estaba trabajando, es Héctor Mancilla, hombre de los mates. Buen día, ¿cómo le va? Bien, buen día Juli, buen día Fernando, Brian, toda la audiencia en esta jornada fresquita, ¿no? No lo veo, el Real Madrid me provoca urticaria. Le tengo la misma bronca que le tengo a Dorni. Con eso, bueno, pero uno tiene que... Y encima tienen un tarro. Sí, pero bueno, es la jerarquía, coopera, ¿ves? La misma que tuvo el hombre que ayer anduvo de bar en bar y pudo festejar el gol de Edinson. Lo tiene a Edinson abriendo el pie
para ponerlo al ángulo. Después necesito que lo cite al uruguayo para presentar a Fernando Tornó. Si fuera un gol de Independiente lo tendría en Boca para compartirlo, pero como fue Cavani para Boca, no tiene nada. Además de sacarme de aire cuando quiere, los goles que yo quiero festejar no los tiene. ¿Te tiene abonado? Hay 88 audios de Cavani, del gol de Cavani ayer, pero él no tiene ninguno. Por favor, si lo puede rastrear así con relato tailandés. Sí, relato uruguayo en lo posible. Si lo puede buscar ahí para alegrarla de la mañana a los bosteros, que ayer le ganaron al poderosísimo Sportivo Trinidense paraguayo, que le había complicado la jornada, porque en el cierre del primer tiempo, Tuki, adentro 1-0, y el jugador, que era argentino, hasta le pidió perdón a la 12, ¿no? Debe ser hincha de Boca, me imagino. No se olvida más de ese partido, porque hizo el gol, le pidió perdón a la 12, hizo el gol y se sacó la remera para amarilla. Una cosa de loco a esta altura del partido. Que te amoneste por sacarte la remera, porque ¿no? Después en el segundo tiempo hace una falta, le tira de la remera al otro y lo echaron. O sea, por sacarse la remera y por tirarle de la remera a otro en el segundo tiempo, echaron al que hizo el gol de ellos. Ahí se les complicó el partido, Boca aprovechó, lo empezó a remeter y sobre el final lo ganamos. Así que siguen teniendo chance, porque si perdían... Ahora Boca depende de sí mismo. Si perdía o empataba, si perdíamos estábamos afuera ya. Prácticamente si empatábamos estábamos re complicados y ahora se supone que Boca depende de sí mismo para seguir en carrera. Yo 2 veces lo vi a este equipo trinidense, que es de un barrio ahí de Asunción, ¿no? Tienen un arma, ellos catalogaban un arma secreta, un poste que tienen ahí. Claro, el 9, chiquito, le dicen chiquito, encima, el típico chiquito. Pero es como, con Hugo Romeo Guerra. Claro. Del nuevo milenio, como ¿no? el flaco del norte. Claro, lo pone ¡ting! Que te pegue y nada más. Nada más. Pero bueno, el partido de ida en la Bombonera le había complicado, entró de suplente y le complicó un poco la existencia y al final ayer no pudo hacer mucho. Fortaleza empató y eso también le da un poquito más de crédito a Boca, que todavía sigue soñando con avanzar en la Copa Fortaleza Sudamericana. empató, ¿no? Lo golearon. ¿Quién? No escuché. Ahora sí, Bueno, ahora escuché, sí. A ver. Porque tiene que empezar. Me dice que tengamos paciencia porque... yo vi hasta el empate, ¿verdad? Perdió 4-1. Ahí está, el gol del uruguayo que se destapó y era obvio que iba a suceder que en algún momento empezara, ¿no? Se le abriera el arco y... El audio es cortito porque es tiro libre el gol. Entonces, Cavani, qué golazo. No es que viene la jugada de arrastre de atrás. Fue un golazo. Sí, Cavani metió creo que 10 goles en los últimos 12 o 13 partidos de Boca. Muy bien. Es tremendo, porque no tiene muchos más goles de Boca porque venía complicadísimo, pero en los últimos 12 partidos creo que metió 10 goles, una cosa así. Tremendo. Bien Boca, y bien por el X Fernández. El X Fernández, qué lindo que juega el X Fernández. Yo lo estuve mirando el primer tiempo, después se me tildaba mucho y dije, bueno, me voy a acostar. Y lo dejé. Pero bueno, felicitaciones a los amigos de Boca que hoy estarán contentos por su victoria copera. Esto es Arriba del Día y obviamente cada mañana citamos los principales títulos de la jornada en el desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Venga, Brian, porque hoy es jornada de paro nacional impulsado por la CGT. Acá en Santa Cruz se adhirió todo el mundo y hay algunas cuestiones para remarcar. No habrá transporte público, no habrá banco. Es más, lo hicieron notar son los camioneros que están con un corte en el ingreso a Río Gallegos
corte que afecta solo a tránsito pesado, con lo cual los vehículos transitan normalmente, están desde la medianoche y se quedarán ahí hasta la medianoche de hoy, o sea, el día completo, 24 horas de reclamo del sindicato de camioneros que está en la autovía, en el puente de la Rotonda Barca y entre Autovía y Balbín, pero del lado de ingreso a la ciudad, cortando el tránsito pesado y dejando transitar a los vehículos comunes, a los vecinos, y también en la zona del aeropuerto nos dicen que están en lo que es un reclamo con 2 puntos, ¿no? Sí, una balanza de camiones, hay un pesaje. Claro. Ahí. Al mismo tiempo, el Centro de Estudiantes de la UMPA de Río Gallegos realizó una vigilia en apoyo al paro nacional, que también tiene a docentes y no docentes adheridos a este paro nacional. Y también vamos a tener hoy a los trabajadores del correo que van a estar protestando en las escalinatas justamente del correo argentino contra los despidos y el cierre de sucursales. Ellos dicen que hay 160 puestos de trabajo en peligro en Santa Cruz y Tierra del Fuego. Así que hoy va a ser interesante la jornada. Habrá olla popular también como parte de las actividades por este paro del 9 de mayo, que acá en Río Gallegos particularmente no va a tener marcha. Me pareció una buena oportunidad para probar a los trabajadores. Se adhirió todo el mundo. Podía gestarse ahí una marcha interesante. Dicen que no se tuvieron mucha fe para hacerla, entonces redujeron las actividades a una olla popular que se va a realizar hoy también en nuestra ciudad como parte de esta jornada de paro contra el gobierno de Javier Milei. Cortito, la otra que te cuento yo tiene que ver con el conflicto docente. Ya lo podemos decir así porque no hubo acuerdo en paritarias, no hubo nueva oferta, y ayer el Congreso Docente, tal cual especulábamos en la mañana de ayer acá en Arriba del Día, el Congreso Provincial definió 48 horas de paro para hoy y para mañana. Hoy tampoco había clases porque los gremios habían adherido a esta jornada de paro, y mañana habrá también paro, pero en este caso hoy y mañana también es por la falta de acuerdo con el gobierno provincial. Hoy entonces el paro tiene que ver con la adhesión al paro de la CGT, y mañana por reivindicaciones salariales que no están llegando a tiempo, según indican los gremios, por parte del gobierno de la provincia. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. En el ámbito de las noticias regionales te recomendamos sobre todo estar atento a la transitabilidad y a los partes que va emitiendo la justamente Administración General de Vialidad Provincial. Nos hacía llegar justamente gente de la propia entidad que el distrito de Gobernador Gregores informa que la ruta provincial 27 transitable se encuentra con extrema precaución por nieve y escarcha. La visibilidad está reducida. Esto es un parte de las 8 de la mañana. También el Distrito Vial de Gobernador Gregores informa que la ruta nacional número 40 norte está transitable con extrema precaución por nieve y escarcha. Está nevando en casi toda la provincia, salvo en Gallegos. Y la ruta 281 también transitable con precaución hasta su empalme con la ruta 3. Es justamente la que conecta Puerto Deseado con la ruta 3. La ruta 3 desde allí hacia Caleta Olivia también hay lluvia y escarcha en algunos sectores. El tramo de la ruta 43 entre Las Heras y Pico Truncado también hay banco de niebla allí, y en Las Heras el Pluma de la propia ruta 43
los bancos de niebla también se han hecho presentes. Así que obviamente te recomendamos repasar y tener en cuenta la transitabilidad para salir a la ruta si es que lo vas a hacer. Y respecto de la ley base que se está discutiendo, que todo parece indicar que volverá a la Cámara de Diputados luego de varias modificaciones que se le realizarán, los gobernadores de las Provincias Unidas del Sur o el bloque patagónico de las 6 provincias establecieron su propia agenda y llevaron sus puntos a esta propuesta y a lo que será en un futuro no muy lejano el Pacto de Mayo. Señalan que hay allí cuestiones que tienen que ver con ganancias, con la educación pública, con la producción y el trabajo, que son fundamentales en la agenda de estos gobernadores y que pretenden justamente plantearle al gobierno nacional su postura respecto de esos ámbitos en particular. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Gracias, Brian. Si algo le faltaba a este gobierno era seguir con la escalada de provocación, ¿no? De sus distintos funcionarios, legisladores. Sindigarcas, hijos de P, es poco el insulto de Esper por el paro general. El diputado oficialista, polémico, elevó el tono de sus críticas con un mensaje en redes sociales en medio de lo que está haciendo la segunda huelga de la Central Obrera contra el gobierno de Javier Milei. Fiel a su estilo polémico, el diputado oficialista Espert insultó hoy a los dirigentes sindicales por el paro general que rige desde las 0 horas. La segunda protesta que realizan en menos de 5 meses al gobierno de su jefe, Javier Milei. Con un mensaje en su cuenta de la red social, la X, el economista apuntó con dureza contra el gremialismo al tildarlo de sindigarcas que paran al país contra un gobierno que baja la inflación, que destruye los salarios reales y propone leyes laborales para terminar con el trabajo precarizado de los salarios miserables. Hijos de pez poco, escribió en la red X el polémico La Hormiga Experta. Si bien hoy está todo circunscrito al paro nacional, esto es una... yo recuerdo cuando se conoció el detalle del crimen de Candela Rodríguez, ¿se acuerdan de esta chica? Sí. Bueno, absolvieron a Mameluco Villalba por el crimen de ahí en la zona de General Rodríguez, creo que fue. No, en el conurbano, Sí, San Martín, ¿no? San Martín. Mameluco Villalba, sí. Candidato a intendente en alguna época, narco de la zona, en Morón, candidato ¿no? a intendente en partido de San Martín. A San Martín. Bueno, porque tiene jurisdicción en Morón, ¿no? No, San Martín es ahí pegado No, al no, norte, pero por algo de tener jurisdicción o debe estar detenido claro, por la zona. la DDI de Morón, claro, porque fue encontrada ya cerca del oeste, en Merlo, por allí. Bueno, el Tribunal Oral de Morón declaró inocente a los 4 acusados del crimen de esta pequeña de Candela Rodríguez. La lectura del veredicto fue breve, apenas unos minutos bastaron para que el Tribunal 6 de Morón absolviera a Miguel Ángel Mameluco Villalba, acusado de ser el autor intelectual del secuestro y asesinato posterior de la joven Candela Sol Rodríguez, esta niña de 11 años, cuyo trágico destino conmovió al país en agosto del año 2011. Por cuestiones de seguridad, Villalba, conocido también como un prominente capo narco que aspiraba a ser intendente de San Martín, como decía Julián, siguió la sentencia a través de un Zoom desde el complejo penitenciario de Ezeiza, donde permanece aislado como preso de alto riesgo.
El tribunal absolvió al resto de los acusados, a Héctor El Topo Moreira, el oficial de la policía bonaerense, Sergio Chazarreta, el carpintero Néstor Altamirano, y en su alegato el fiscal Mario Ferrario había solicitado prisión perpetua para todos excepto para Altamirano, quien no fue objeto de acusación. Con esta decisión, el tribunal no solo determinó el destino de los 4 individuos, sino que también desestimó la única hipótesis que había sido elaborada por la justicia para explicar las circunstancias del caso, dejando una incógnita sobre lo sucedido lamentablemente con la muerte de esta pequeña, ¿no? Así que después del 2011 se conoció el veredicto, la absolución de este polémico personaje como es Mameluco Villalba, ¿no? Miguel Ángel Villalba, ¿no? Que ha sido absuelto de lo que se imputaba, ¿no? El crimen de esta pequeña, de ser el autor intelectual de el crimen de esta jovencita Candela Rodríguez allá en el año 2011. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. En 1867, un 9 de mayo, se fundaba el Buenos Aires Fútbol Club. Los hermanos Thomas y James Hawk, junto a otros miembros de la colectividad británica en Argentina, fundaban este club, que fue el primero en el país y en Sudamérica. Y fue uno de los primeros que comenzó a practicar el fútbol por estas latitudes. Luego lo mutaron al rugby y terminaron siendo rugbyers los muchachos. En 1943 más de 30.000 personas eran asesinadas durante la incursión del ejército japonés en el pueblo chino de Changyao, y durante esa guerra la masacre ordenada por el general japonés Shunryu Hata terminó con esta masacre y fue condenado finalmente este criminal de guerra a cadena perpetua. Es el Día de la Victoria, hoy se celebra en Rusia, porque un día como hoy en 1945 la antigua Unión Soviética y Estados Unidos, Francia y Reino Unido, entre otros de sus aliados, vencían a la Alemania nazi. Se festejaba justamente un 9 de mayo como hoy. Nacía Adrián Paenza, periodista deportivo, matemático, académico universitario y ganador de 4 premios Martín Fierro y 2 Conex, una eminencia de la comunicación y también de la ciencia argentina. Nacía Adriana Varela en Avellaneda, la gata Beatriz Adriana Lichinchi, conocida como Adriana Varela por su apodo La Gata, quien lleva más de 15 discos grabados en el ámbito del tango, obviamente, y tiene varios premios nacionales por su trayectoria. En 1960 se autorizaba por primera vez en Estados Unidos la píldora anticonceptiva, uno de los medicamentos con mayor significado cultural y también mayor impacto demográfico, que además da lugar a al cuidado y a un entendimiento distinto, sobre todo para las mujeres, respecto de su cuerpo. Nacía David Gaham en Epping, Inglaterra, vocalista y líder de Depeche Mode, una de las bandas emblemáticas del synth pop, del techno pop, y que ha grabado más de 20 discos. Música electrónica, podríamos sintetizarlo, llevarlo hacia ese plano. El cirujano, cardiocirujano, hincha de Gimnasia de Esgrima La Plata, René Favaloro, realizaba en la Cleveland Clinic de Ohio, Estados Unidos, la primera operación de bypass de arterias coronarias, un invento que revolucionó también el tratamiento cardiovascular y que justamente le dio sobrevida a muchos pacientes que padecen enfermedades cardiovasculares. Y desde 2006 se celebra el Día Internacional de las Aves Migratorias. Vamos a escuchar, disfrutar el silencio, Enjoy the Silence de Depeche Mode, justamente en homenaje a su líder. Esto es Arriba el Día, en este 9 de mayo. Enseguida venimos con la continuidad de esta propuesta. Le mandamos un saludo a Gladys, que dice: buen día chicos, clases normales en la Industrial 4, en el Polivalente está cerrado, anduve dejando a mis nietos en la escuela,
Una se queda conmigo, súper abierto, verdulerías también, siempre escuchándolos. Me cae mal Milei, dice, pero espero que todos los que trabajan en negro logren su legalidad, entre ellos mis hijos. Así que le mandamos un abrazo grande y le agradecemos por escuchar. Ahora sí, Depeche Mode, esto es Enjoy the Silence. Words like violence break the silence. Come crash me into my world. Painful to me, it's right near me. Can't you understand? Oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here in my heart. Words are very unnecessary. They can only do wrong. Sounds are spoken to be broken. Feelings untamed, words are trivial. Pleasure screaming, so there's nothing. Words are meaningless and forgettable.
the sun. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. De la mañana, 22 minutos en la República Argentina. En un ratito nada más comenzaremos a convocar voces de los protagonistas de, en este caso, sobre todo el eje centrado en el paro que se está desarrollando a nivel nacional, que tiene fuerte incidencia sobre todo en los grandes centros urbanos. Sabemos de que donde, por ejemplo, se han paralizado los trenes, los subtes, los colectivos, la situación se vuelve mucho más compleja para los laburantes porque obviamente tenés que recorrer 70, 80, 100 kilómetros. No es lo mismo que como nuestra ciudad, por ejemplo, donde puedes tomarte un taxi un día, aunque obviamente eso seguramente haga mella en tu economía. Si es que tenés que ir, existen, digamos, las chances de tener que caminar 100 kilómetros para ir a laburar, directamente no vas. Para ellos, la solidaridad de Toto Caputo, que dijo mi solidaridad para con los trabajadores que van a cobrar menos porque no pudieron asistir a su laburo. Lo llamativo, insisto, de esta jornada es que no haya una movilización, que no haya una voz cantante de esta situación que amerita que alguien diga algo, no solamente decir, no, paramos, y la quédense en su casa y listo. Y la contradicción de Caputo es solidarizarse con quien no va a cobrar un día cuando están echando a miles, digamos. Sin duda, sin duda. Que se solidarice con todo lo que están echando sin motivo alguno. Y con todo lo que no le alcanza para ir al súper, etcétera, etcétera, ¿no? Lo del timbero de Caputo es una provocación.
No, Sí, no sí, es claramente. Es en sí el mensaje Sí. que está mandando el gobierno, porque Bullrich dijo algo parecido, yo Milei no paro, sí. también, Esper. Esper también, entonces es un mensaje perfil. Ya. Hay que decir que en algunos casos del gobierno nacional hay que aclararle que para parar en realidad vos tenés que trabajar. Y hay algunos que bien poco hacen, ¿no? En su día a día. De hecho, ayer vi imágenes de que Milei se está techando una pileta olímpica ahí en Olivos, toda la pelota, así que las preocupaciones a veces pasan por otro lado, evidentemente. Que estuvo preocupado ayer y un poco atemorizado fue el diputado Mazot, el hombre de Bahía Blanca, el hijo del ex dueño de La Nueva Provincia, un diario bastante con una historia bastante oscura allí en Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires. Hombre que es diputado del bloque de Pichetto, de Hacemos Coalición Federal, y que ayer fue increpado por un grupo de jubilados que se manifestó allí afuera de el Palacio Legislativo del Congreso de la Nación, donde también hubo empujones con fuerzas de seguridad y demás, pero que particularmente lo tuvo en este caso al diputado de, como les digo, Hacemos Coalición Federal, siendo increpado por un hombre, por un jubilado que estaba allí. Estaba el breve audio, ¿no? Y el mensaje concreto que le Te daban queremos los, mucho. los jubilados. Yo no entiendo japonés, pero entiendo que por el tono estaban un poco enojados los jubilados que estaban allí. El diputado pasó a los empellones, pero terminó ingresando al edificio donde tiene sus oficinas en una postal que no, ni para uno ni para otro no está bueno llegar a estas instancias, ¿no? Pero uno entiende, ¿no? La desesperación, el enojo de la gente muchas veces les otorga esa herramienta como canal de su enojo. En un ratito vamos a estar hablando con Roy Stanek, hombre de la Junta Interna de ICRT de ATE, en el complejo de ICRT en Punta Loyola. Así que vamos, obviamente, a charlar respecto de esta jornada particular y de cómo ven amenazados todavía sus puestos laborales en esta incertidumbre continua en la que se encuentran por el debate aún no resuelto de la ley bases y qué sucederá con ICRT en definitiva. Un temita más para escuchar la mañana, en la mañana de este jueves, ¿no? Jueves 9 de mayo. Perdón, ¿no ¿Qué tenemos tiene? audios Sí. interesantes de Carambia y Alicia como para por ahí compartir? Si no duran mucho, no sé, tenemos un changüí hasta ¿Lo tiene? Está en el grupo de la producción. No lo vi. De lo que fue la exposición en el Senado respecto del tratamiento de la ley base. No son los representantes de Santa Cruz que han Acá hablado, está, no lo había visto, perdón, que han hablado y es importante. Lo de Alicia está clarísimo, va a votar, no va a acompañar eso Sí. porque es parte de la oposición. La incógnita pasa por lo que harán los otros dos representantes de Santa Cruz en el Senado, que son José María Carambia, ex intendente de Las Heras, ahora el intendente de su hermano Antonio, y Natalia Gadano, con quien intentamos en varias ocasiones hablar para ver qué piensa, pero bueno, en la primera nos dijo que estaba estudiando el tema. Ayer Juli le volvió a escribir y ni siquiera contestó, así No. que estará o muy ocupada o no tiene mucho para decir al respecto. O prefiere guardar silencio y que Prefiere nos callar. enteremos Aquí el día tenemos, de la votación. Tenemos a Alicia, Alicia. y a Carambia. Este es un fragmento que extraemos gracias al trabajo de los colegas de ZN Noticias de Caleta Olivia. Alicia Kirchner aclarando su postura respecto del tratamiento de la ley bases. Buenas tardes. Señor presidente, a través de la jornada, ya muchas de las preguntas que se han hecho he tenido respuesta, pero me quedan algunas inquietudes. Está buscando a través del RIGI promover grandes inversiones. Espero que esas grandes inversiones no tengan nada que ver con los fondos buitres. Por eso pregunto, ¿por qué las obras centrales hidroeléctricas que generan inversiones, grandes inversiones, como son las represas
Jorge Zepernik y Néstor Kirchner están paralizadas. ¿Por qué no se firma la adenda con el gobierno de la República Popular de China y la UTE, que tiene a su cargo esta obra? En este momento hay aproximadamente 2.000 personas que están suspendidas. Para mi tierra, para nuestra tierra, para Santa Cruz, es una obra muy importante y 2.000 personas y sus familias tienen un tremendo impacto en lo que hace a la economía. Con el RIGI dicen buscar la seguridad jurídica de los que invierten. Vuelvo a decir, espero que no sean los fondos buitres. ¿En qué se beneficia nuestra empresa YPF con esta ley? Nosotros nos hemos hablado, los distintos senadores y los funcionarios, de la importancia de Vaca Muerta. En Santa Cruz tenemos también en este momento en pleno desarrollo, le decimos la hermana menor de Vaca Muerta, que es Palermoaique, en el cual estamos esperando que pueda tener un desarrollo importante. ¿Qué beneficio se va a dar cuando nosotros somos un país productor? ¿Por qué debemos pagar el mismo precio en las nastas, por ejemplo, que los países no productores? Son preguntas que hago. ¿Será que buscan generar una competencia desleal para nuestra empresa nacional? La paralización de las obras públicas no solo resiente la obra pública. Y cuando digo resiente la obra pública, es que si no se sigue trabajando en esa obra, empieza a deteriorarse. Así que el impacto es doble. Por un lado tenemos la gente que queda desempleada y por otro lado, quizás para terminar una obra faltaba el 15, el 20 o el 30% y resulta que en el momento que se retoma la obra es mucho más con todo el flagelo ocasionado. El señor secretario de Trabajo habló del derecho del trabajo. Obviamente que comparto lo mismo y habló de los derechos sociales. Si van a privatizar, según nos informan, una parte de ICRT, requiero que sus trabajadores sean respetados y mantengan su lugar de trabajo. Les recuerdo que ICRT está en la ley entre las empresas a ser privatizada. Según tengo entendido, sería parte de ella privatizada, pues quiero defender, no quiero, los santacruceños queremos defender a los trabajadores. Por otro lado, hay algo que se habla poco y quizás no tiene el impacto tan grande como es el monotributo social. Pero bueno, les quiero contar un poco. Desde el año 2004 hasta el 2024 funcionó el monotributo social. Quizás muchos desconocen cómo se inició lo mismo, pero yo puedo dar fe que se trabajó con, hoy son 616.000 monotributistas sociales, o 617. Todos esos monotributistas son pequeños emprendedores de las distintas provincias del país, con los cuales desde un Estado presente se ha trabajado en su promoción y desarrollo, a través de distintos impulsos, sea de organizaciones administradoras, del microcrédito, pero el beneficio de la seguridad social al principio, el Estado pagaba el 100%, después pasó a pagar el 50% y ahora se decidió que el monotributo social no exista más. De esos 617.626 monotributistas sociales, hay 585.465 que son familiares de esos monotributistas. Es decir, estamos desprotegiendo a 1.203.041 personas. ¿Es tan fácil desproteger de un día para otro?
a esta gente que gracias a sus emprendimientos, a sus capacidades, estuvo movilizando la economía local? Yo sé que no mueve la aguja de la economía, la grande, pero sí mueve el desarrollo local. Esa era Alicia Kirchner, parte de su alocución que dura algo así como 7 minutos. La ex gobernadora de Santa Cruz, recordarán ustedes, ustedes quizá eran muy jóvenes, pero hasta fines del año pasado fue la gobernadora en 2 periodos de nuestra Santa Cruz, hoy senadora por Unión por la Patria. Definido, ¿no? Su voto así se quedara callada, sabemos que irá por la negativa a esta propuesta de ley, ¿no? Sí, eso está claro. Después escucharemos en algún momento de la mañana más a Carambia, que es otro de nuestros representantes. Estará ahí dando vueltas si es que habló Cadano. Así que si quiere lo podemos compartir, ¿eh? Dale. Porque Bueno, todavía Roy no... Aprovechemos entonces y escuchamos a José María Carambia, otro de los senadores. Para nosotros que estamos en esto, o la gente que está en la política, es común, sabemos los nombres, sabemos quiénes son. El vecino común a veces no termina todavía de ubicar quién es quién. Hay 3 senadores por Santa Cruz en este momento, formando parte de una votación clave para ver cuánto de lo que quiere hacer el gobierno avanza en materia de ajuste que termina haciendo contra los trabajadores. Y esos 3 representantes son Alicia Kirchner, de Unión por la Patria, y después tenemos 2 que son José María Carambia y Natalia Gadano, que son otros 2 senadores por Santa Cruz que responden al espacio de Claudio Vidal a por Santa Cruz. Hay que ver cómo votan. Lo que vas a escuchar ahora es parte de lo que dijo ayer el senador José María Carambia, que además es ex intendente de Las Heras. Gracias. Bueno, unas preguntas para los secretarios. El ministro, me gustaría que sea el ministro de Trabajo en vez de secretario, pero bueno, hay un presidente que cambia de rango ministerial. Con respecto al RIGI, ¿no? Voy a hacer unas preguntas. Hablan del RIGI para incentivar en parte de las inversiones mineras. Pero la minería ya tiene un incentivo, ¿no? No sé si sabían ustedes, de la 24196, que le ponen un techo de un 3% de regalías y le ponen un techo, sobre todo también a las provincias. Es decir, nosotros, los dueños de los recursos, nos dice la nación, hasta el 3%. ¿No creen que es demasiado incentivarlas con un 3% de regalías cuando, por ejemplo, en Chile, que estaban hablando, el litio paga del 8 hasta el 40%, cuando la minería, por ejemplo, en Canadá paga el 16% y en Argentina solamente el 3%? Es decir, vamos a incentivar a la inversión minera cuando ya está incentivada por otra ley. Me parece un abuso y creemos nosotros en nuestro bloque, que hoy mismo hemos presentado un proyecto de ley, para cambiar ese techo del 3% a las provincias para que sea un techo del 30% y las provincias sean las que decidan qué porcentaje cobrar sobre las regalías mineras. Porque en realidad si una es dueña de los recursos, creo que es la que tiene que tener el derecho a cobrar. Una de las preguntas, son varias, es, ¿no cree que usted cree que 3% es poco de regalías para las empresas mineras? Y usted recién decía, no, estas empresas van a elegir un lugar, no van a elegir el otro, van a elegir donde esté el litio, donde esté la plata, donde esté el oro. Y en Argentina hoy tiene el litio, la plata y el oro, y estamos regalando el recurso a las empresas mineras que hoy mismo, le aseguro, sin RIGI van a invertir igual, tan desesperadas por invertir. Porque con un 3%, obviamente cualquiera. El artículo 123 regula las regalías petroleras y pone un indicador X que ustedes mismos dijeron que puede ser negativo. Es decir, la nación vuelve a regular para las provincias y ese 12% puede pasar a ser el 8, el 5, el 4, el 3. Es decir, nosotros, dueños de los recursos, no somos competentes sobre las regalías. Creo que eso me parece un poco de más la ayuda. Es más, creo que está bueno el RIGI, por ejemplo, para inversiones de hidrógeno verde, energías eólicas o cuestiones que hoy no tengamos, pero a la minería específicamente me parece mucho. Por eso en parte del proyecto nuestro, como requisito para dictaminar el RIGI, es cambiar la ley de incentivo minero y que las provincias pueden establecer hasta un 30%, porque somos las dueñas de los recursos. Con el tema del trabajo, porque si no lo tenemos al secretario de Trabajo bastante abandonado y todo direccionado para los secretarios. Por ejemplo, en la ley se deroga la 14.15.46, que es la Ley Nacional del Viajante. Es decir, derogamos y dejamos hasta un sindicato completo sin un marco regulatorio. ¿Cuál es el fundamento jurídico o el beneficio que trae la derogación de esa ley? Hace un rato, hoy a la tarde, estuve reunido también con parte de los viajantes. Y bueno, le dije, bueno, le vamos a preguntar al secretario de Trabajo
esa misma pregunta, me encargo de eso. Después, a ver, ¿ustedes creen realmente que sacando las multas por tener trabajador en negro va a generar más trabajo? Va a generar más trabajo en negro. A ver, yo soy abogado laboralista, yo tengo a un cliente y le digo, usted tenga un trabajador en negro, en realidad que va a tener la misma, no tiene penalidad. Y yo le aseguro que van a terminar duplicando el trabajo en negro. Creo que el fondo de la ley, si es el incentivo a blanquear trabajadores, el incentivo real del empleador no los pone en blanco porque es el costo laboral. Es decir, tenemos que buscar un beneficio fiscal para incentivar a que contrate a gente en blanco, no sacando las multas del trabajador en negro. Eso es una locura. Después, por otro lado, hablan de, en parte, ¿no? Sobre todo la gente de Techino, los empresarios de donde vienen ustedes. No, el tema de los juicios laborales, el invento de los juicios laborales. Todos sabemos que estamos haciendo una ley de fondo, y la forma la aplican las provincias. Es decir, nosotros podemos tener el mejor marco regulatorio laboral y muchos de esos juicios que algunos dicen que son inventados dependen muchas veces de las provincias en sí mismas, ¿no? Que son las que generan los códigos de procedimiento. Yo creo que sacando las multas en negro de la 24013, 2533, me parece que es un abuso. Es entendible que hoy hay dos leyes que protegen el trabajo en negro con multas específicas. Es entendible que podemos derogar una, ¿no? No sé, la 24013, pero la 25323 y las dos me parece un abuso y va a generar muchísimo más trabajo en negro de lo que nosotros pensamos. Pues esa es otra de las preguntas. Y después, específicamente el fondo del cese laboral, que en realidad da un marco muy genérico. En realidad toda la ley, esta ómnibus, o como queramos llamarle, es un marco muy genérico y después te termina diciendo que reglamente el presidente o el Poder Ejecutivo como quiera. ¿No le parece bien establecer puntos al fondo de cese laboral? Porque también pensamos que haciendo un fondo de cese laboral mágicamente se blanquea gente. Y en WOCRA, que tiene la 2250, es decir, que ya existe el fondo de cese laboral, es donde más trabajo negro hay. Entonces tampoco creo que esa ley pueda realmente hacer el incentivo que es generar más trabajo, ¿no? O si no, van a generar más trabajo en negro, pero en blanco con esta ley, yo creo que los empleadores van a tener todos en negro, no en blanco, porque no tiene ningún beneficio. Van a decir, sí, tiene el incentivo de blanquear y que no tengan multa, pero ¿quién va a blanquear si también, como decíamos hablando, con todo lo que hemos hablado, y mucho que hemos hablado, yo conozco muy pocas pymes y casi ninguna que se fundió por juicios laborales, porque más del 90% de los casos terminan en arreglo, por ejemplo, en Ciudad de Buenos Aires en el SECLO, o nosotros en la Secretaría de Trabajo, lo que fuese. Yo creo que es un tema de las grandes empresas. Creo que esto es un artículo inventado por las multinacionales directamente porque son a las que más le afectan, no a las pymes. Yo creo que lo que es pyme es un discurso para cambiar las reglas laborales. Es entendible por ahí que sí se pueda derogar el 132 bis, porque puede ser un poco abusivo, pero me parece que las dos multas por tener trabajo en negro es una locura hacerlo. Y después, otra pregunta que me quedó estudiando un poquito al secretario de Energía, vino hace poco de España, trabajó en las privatizaciones de España, ¿vino específicamente a privatizar las empresas argentinas para que las empresas que usted asesoraba en España terminen comprando las empresas? Esa es una pregunta. Bueno. Venga. Bueno, hablando del capítulo del RIGI, del régimen de generación de grandes para grandes inversores, que generó mucha polémica, que genera mucha polémica y mucho señalamiento, porque allí se pretende permitir a capitales de más de 200 millones de dólares que vengan a invertir, que saquen sus dividendos del país, es decir, que no dejen nada, que no haya generación o transformación de los recursos que sobre todo uno infiere serán del ámbito extractivista. No habrá refinerías, no habrá procesamiento en nuestro país, sino que se pueden llevar el recurso afuera y hacer lo que quieran básicamente con ello. Por lo que uno escucha de Carambia, que los señalamientos y las consultas que realizó venía perfilado como para decir no voy a acompañar esta ley. Ahora habrá que atender a qué es lo que termine haciendo el día que se vote, ¿no? Lo importante. Pero era importante y estaba bueno poder escuchar
al exintendente de Las Heras hablar justamente desde su lugar, hoy preponderante, sobre las apreciaciones que tiene respecto de esta ley base. Pero como les digo, este tipo de discursos y demás, hay veces que pierden asidero porque, como hizo De Loredo, el cordobés, dio una clase de historia, de democracia, de legislación y terminó acompañando la ley. O sea, hizo todo un discurso que era contrario a la ley o al espíritu de la misma y al final lo terminó acompañando. Así que eso ha pasado con varios. A Stolbizer igual se le cuestionó eso, que ella cuestionó absolutamente todo lo que está haciendo el gobierno, sí, pero acompañó en la general, digamos, afirmativamente la ley. Con lo cual le decían, pero si usted está tan en desacuerdo con todo, ¿por qué acompañó? Después lo vamos a buscar, que creo que vale la pena. Sí, y sí. ella dice, bueno, no, porque me parece que hay que darles herramientas, después que se arreglen ellos, dijo. Pero bueno, medio contradictorio. Y así varios, podemos hacer un repaso. Si uno observa lo que se quiere hacer contra la clase trabajadora, no entiende por qué un montón de diputados que no son oficialistas acompañaron. Uno no lo entiende, no hay manera de acompañar eso, por lo menos tan fácilmente, digamos, un poco más de discusión, de resistencia política. Sí. Así que, bueno, está pasando eso. Y ahora hay que ver los senadores cómo responden ante esta misma situación. Exacto, y lo harán con el voto, porque después vos podés tener todos los argumentos y excusas para decir no, pero el voto es el voto. Hasta ayer a la oposición le faltaban 4 votos para poder rechazar la ley bases, así que estaban negociando mucho. Son horas de mucha negociación y el oficialismo hará lo suyo también para tratar de asegurarse la aprobación. Sí, por eso te digo, o lo señalaba también en el pase, respecto de la asunción de Milei de que esta ley no será en breve, o este proyecto de ley no será ley, sino que deberá volver a diputados, y es algo que ya asume, digamos, como el propio Ejecutivo. Del otro lado de la línea, para charlar con nosotros respecto del paro de esta jornada, está Roy Stanek, secretario general de la Junta Interna de ATNICRT Punta Loyola. Roy, buen día, ¿cómo estás? De este lado, Héctor Fernández Julián, te saludamos. Hola, buen día para usted y toda la audiencia. Bueno, en principio preguntarte las apreciaciones y cómo ha repercutido en tu lugar de trabajo, particularmente el paro. Bueno, hoy el paro específicamente en lo que es ICRT, bueno, y más en lo que es Loyola es alto, muy alto el acatamiento por la situación que es de público conocimiento, ¿no? Nosotros estamos en la lista de empresas a privatizar. Obviamente también vamos a ser víctimas de esta reforma laboral que se quiere imponer. Así que bueno, hoy estamos concentrando acá en Mendoza 310, que es nuestra sede, y vamos a marchar a Roque y San Martín para estar ahí a las 12 con los demás compañeros del correo, municipales, docentes. Va a haber una serie de gremios ahí. Te pregunto, ¿te hace ruido, te disgusta, qué sensación te genera el hecho de que a nivel nacional sea paro y a la casa y no sea paro y movilización para expresar un mensaje determinado y no solamente decir hacemos paro porque estamos disgustados, pero sin movilizar? Sí, justamente lo que venimos reclamando es que justamente que no sea un paro dominguero de quedarse a dormir en la casa, sino lo que estamos pidiendo de nosotros en particular, un paro operativo. Hola, Roy. Lo perdimos a Roy. Roy, te hemos dejado de escuchar. Si te podés acercar al módem o al wifi, en este caso en una ventana, porque estamos llamando por WhatsApp, pero si te podés acercar ahí a donde tengas buena conexión, te agradecería enormemente, porque te perdemos y de esta manera se pierde tu concepto. Bien, a ver, acá me estoy acercando. Ahora sí, perfecto, ¿Se escucha? espectacular, impecable. Sí. Esto también debe ser producto de la crisis, que tenemos una conexión un poco débil. ¿Viste? No hay datos. Sí.
No, lo que te estaba diciendo que sí, lógicamente nosotros entendemos que el paro tiene que ser activo, tiene que ser con movilización. Creemos que es en la calle donde podemos demostrar la oposición a esta ley que están sacando, esta ley antiobrera, que no vemos nada bueno en esta ley, que en particular a nosotros viene a privatizarnos y bueno, con todo lo que trae privatizar, ¿no? Que es despedir, recortar gastos, bueno, toda una serie de cuestiones que no tienen nada de beneficioso para los trabajadores. ¿Qué le contestás o qué le decís, sin ánimo de enojarse, ¿no? Pero aquel que deslegitima el paro como herramienta, viste que está el yo no paro, es como que se ha puesto muy en vigencia por estas horas. No, y yo lo que le digo que hay que separar una cuestión que digamos creo que estamos todos de acuerdo, que hay una dirigencia sindical que está alejado de los trabajadores, que de hecho es también la culpable de que estemos en la situación que estamos. Nosotros los trabajadores, la herramienta que tenemos para mostrar nuestro disgusto, para oponernos a estas reformas laborales y a todas estas cuestiones que viene planteando el gobierno de que quitarnos conquista, es en la calle, es haciendo el paro. Es la única herramienta que tenemos, independientemente que una forma también de decirle que estamos en desacuerdo también con las condiciones sindicales es manifestando en la calle y dando la pelea, porque también el silencio en cierta manera es cómplice. Si uno no dice nada y le da los derechos, no dice, queda callado ante todas estas reformas que está haciendo el gobierno, es como que está aceptando implícitamente. Así que yo digo que bueno, los trabajadores tenemos que salir a la calle y dar la pelea. No sirve hacer autocrítica por Facebook o quejarnos. Creo que la mejor manera de canalizar la bronca es parando en este caso y bueno, saliendo a las calles. Es entendible la bronca que tienen muchos compañeros que por ahí creen que el paro que no se logra nada, o que es apoyar a, no sé, a la burocracia sindical. Yo creo que el paro es justamente la forma de canalizar esa bronca que tenemos todos con la situación económica que estamos atravesando. Roy, en el caso de ustedes particular, hace un par de días vimos todos, ¿no?, que se reunieron los gremios con Terry de Cut, con el interventor. ¿Qué se supo de eso? ¿Les llevaron algún tipo de tranquilidad o no tanto? ¿Qué fueron conociendo de lo que se habló ahí y el panorama para ustedes? Sí, bueno, nosotros llegamos un poquito tarde a esa reunión. Yo estuve presente en esta reunión que estaban los sindicatos junto al interventor y otras autoridades de la empresa. Y bueno, es un poco el discurso que hay a nivel nacional. No hay plata. A nosotros nos están adeudando un 8% del mes pasado de aumento que se dio a nivel nacional. Este mes también dijeron que no nos van a pagar ese aumento. Le están debiendo parte del complemento jubilatorio que se le paga a nuestros jubilados. Y bueno, y no hay plata. Y lo único que decía la empresa que bueno, querían ver cómo administraban esos recursos escasos. Y toda la respuesta que daba era con recorte a los trabajadores. Hoy, por ejemplo, está vencido el plazo legal para cobrar nuestro salario y no estamos cobrando. Así que también los diferentes gremios, más allá de que estamos adhiriendo a la medida de este paro general, también estamos haciendo una retención de tareas porque no cobramos nuestro salario en tiempo y forma todavía. Y bueno, es la misma política que se viene desarrollando hace 3 meses. Por lo menos son 3 meses seguidos que cobramos fuera de término y bueno, y no estamos cobrando muchas veces algunos puntos convencionales. Así que bueno, el interventor no sé a qué vino acá específicamente. Roy, entonces fue una mera presentación, no hubo ninguna anuncio de qué trabajo se iba a hacer en estos meses, nada, ¿no? No, vinieron no sé, a querer mostrar una imagen de una empresa que está productiva. Además que sí, nosotros acá tenemos casi 30.000 toneladas, creo que 25.000 toneladas acopiadas. Ajá. Estamos cerca de llegar a una venta de un buque, digamos, de cargar un buque, perdón. Pero bueno, todavía no está el comprador, todavía no están muchas cuestiones que nosotros lo que vemos que están ganando tiempo, porque por otro lado, el DNU hoy sigue vigente, que viene y dice, bueno, que viene a privatizar y demás, y también creo que están especulando con los tiempos del Senado para ver si sale esta ley, ¿no? La ley esta base que también viene a privatizarnos de otra manera. Así que es como que tenemos
una pinza y que por los dos lados nos están cerrando todos los caminos. Roy, ¿y cómo está Punta Loyola? ¿Hay, más allá de estas gestiones, sigue habiendo producción de carbón, sigue acopiándose allí o ya en los últimos días no? Porque entiendo también que la dilación en la sanción de la ley bases sigue dejando a ICRT en la condición actual, aunque se le pretende cambiar la forma y demás, y no sé si tiene mucho sentido, ¿no? Si van a cambiar las cosas, habría que esperar en realidad primero que se defina y después empezar a trabajar en consecuencia, pero contame vos si es que siguen laburando y produciendo allí. Sí, hasta ayer se estuvo trabajando, se sigue produciendo, se sigue copiando carbón. Bueno, pero hoy estamos, bueno, en realidad ya ayer comenzamos con una medida de fuerza de retención de tareas, porque no estamos cobrando el sueldo, así que la empresa hoy está paralizada porque otra vez, igual que el mes anterior y el mes anterior y el mes anterior, no nos están pagando los sueldos. Y también tenemos que el interventor está llamando a compañeros para apretarlos, para apurarlos, para que levanten la medida. Así que, bueno, también queremos repudiar eso, que el interventor lo invitamos que en vez de hacer anuncios por los medios de comunicación, que venga acá y hable con los trabajadores y que plantee realmente lo que quiere plantear, porque vino unos días antes sabiendo que no tenía la plata de los salarios, y bueno, y ahora estamos en esta situación. Perfecto. Roy, te agradecemos como siempre la predisposición. Hoy seguramente en horas del mediodía ustedes se están congregando allí en el Cano y de ahí marcharán hacia el centro de la ciudad, ¿no? Sí, estamos concentrando acá, bueno, y en un rato marcharemos para ahí San Martín y Kinder, sí. Perfecto. Entonces seguramente nos crucemos por allí. Te agradecemos por tu tiempo y la predisposición de siempre de charlar con Nuevo Día. No, yo soy el agradecido por siempre brindando el espacio a nosotros. Gracias. Te mandamos un abrazo y un saludo para los demás laburantes allí. Abrazos. Roy Stanek dialogaba con nosotros, secretario de la Junta Interna de ATN ICRT en Punta Loyola, bien digo, hablando respecto de esta jornada de paro general. Le mandamos un saludo a Juan Tornú, que veo que allí reaccionó a la transmisión de este momento en Facebook, así que le mandamos un abrazo grande al padre de Fernando, que siempre nos acompaña, exactamente, y Mauricio también le envía un beso enorme. Repaso los portales nacionales y obviamente todo tiene que ver con paro, bajo nivel sobre todo de movimiento en las principales ciudades de nuestro país: Córdoba, Rosario, Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, por citar algunas, Mendoza, obviamente Tucumán. No hay aviones en Aeroparque, no hay actividad directamente. En Ezeiza, Flybondi y American Airlines, la aerolínea de cabecera de Héctor Mancilla, sí están operando en ese caso. ¿Para ir a Miami hay bueno? Sí. Podés ir y volver en el día a ver a Toto Avilés y compañía y volver. Sí, yo voy a ir con un Toto. Perfecto. Caputo. Mirá, sí que anda solidario justo con los trabajadores, Toto. El paro promedia el 97% de adhesión en todo el país, dijo Rodolfo Aguiar, el secretario general de ATE Nacional, sintetizando la contundencia. Los números son manejables muchas veces. El gobierno después, un rato más, va a decir, nada, el paro no fue significativo, el 32,6% solamente se adhirió, y hay allí un alto grado de posverdad. El gobierno se muestra desafiante. La que habló fue Patricia Bullrich, sí, y calificó la huelga como el paro de la debilidad. Mirá vos. Y alertó sobre hechos mafiosos. Así que el gobierno no está minimizando el paro, digamos, tratando de delincuentes a quienes lo impulsan. Y bueno, ya adelantaron ayer que le van a descontar el día a todos los trabajadores y a los gremios les van a mandar la boleta por los gastos que ocasionen con esta jornada. Y al final, pero si no hay movilización, ¿qué boleta le van a mandar? Claro. ¿La de la nafta de los colectivos que no circularon? Y si el gobierno, por las dudas, tiene que montar un operativo, le va a cobrar el operativo, por ejemplo. Pero por eso digo, no hay movilización, no van a ir a juntarse a tal lugar. Sí, se supone, bueno, el gobierno, supongo yo que como preventivamente tienen que armar algo igual, porque si de repente pasa algo, si no van a quedar muy mal. Así que
Si Que quieren se- mandar facturas, dijo- mándenla acá, Patricia, que tenemos hambre ya a esta hora de la Dijo mañana. Patricia, que se dejen de joder y vayan a trabajar. Después vamos a escuchar ese audio. Mirá vos. bueno, Hay tabla. Hay tabla, claramente. Enseguida lo buscamos. Si me tiran un segundito, se lo busco y se lo hay comparto. tabla para queso. Sí, Ya hay que ver si sabemos que está, por porque el lo vino, dijo ¿no? recién. Pero, bueno, esto en el marco de un paro que se está sintiendo a nivel país, ¿no? Sí, Y acá también, ¿no? lógicamente. Sí. Salvo los comercios y los supermercados, después, bueno, hay mucha adhesión. Ahí va, ahí ya lo tengo, ya A lo ver. tengo, porque esto es así de rapidito. Está Patricia Bullrich entonces para compartirla en esta mañana. Habló justamente en una especie de conferencia de prensa allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, particularmente desde la estación de Constitución, donde no hay movimiento. Para quienes no conocen, Constitución congrega, es como un nodo de transporte, llega el tren Roca desde el sur, desde Avellaneda, La Plata, Quilmes, etcétera. Llega Y Sarmiento. allí Ahí están llega Sarmiento los... igual, ¿no? ¿Cómo? ¿Llega No, el Sarmiento? Sarmiento es en 11. Ah. Y allí también pasan muchas líneas de colectivo, es decir, el laburante y el subte también, el laburante se baja del tren y se sube al bondi o se toma el subte y de esta manera continúa hacia su lugar de tareas y El allí laburante viene- no había movimiento. ¿Cuántas horas? Y podés tener 2 horas. 2 horas, ¿no? Lo más lejos, por ejemplo, es Ezeiza o La Plata, que son 70, 80 kilómetros de capital. Y tenés hora y media, 2 horas, dependiendo del día, Ujú. de viaje hasta Constitución. Después, si trabajás en la capital o alrededores, Claro. otro tanto más. ¿Qué dijo entonces la ministra de Seguridad? Pone bombas en los jardines de Infante, según lo calificó el presidente, no yo. Patricia Bullrich habló, la ex candidata a presidenta y actual ministra de Seguridad, respecto del paro de la jornada de hoy. Una cantidad de denuncias muy importantes en el 134 y yo lo que le quiero decir, complementando lo que dijo Franco Mogueta, nuestro secretario de Transporte, lo que le quiero decir es que salgan los que aún no han salido a trabajar, hay medios de transporte y colectivos para que puedan viajar, salgan y utilicen su auto, que no hay problemas de seguridad, hay fuerzas de seguridad desplegadas por todos lados, su bicicleta, su moto. El país necesita que trabajemos y todos aquellos que han hecho actos vandálicos, demostrando una situación que para mí es de debilidad. Porque si vos para lograr un paro tenés que tirarle la piedra a un colectivo, es porque estás en situación de debilidad. Este es el paro de la debilidad. Es el paro de la debilidad. El paro de la debilidad, dijo entonces la ministra de Seguridad, hace referencia a una acción que sufrió un colectivo de la empresa Dota, que tiene varias líneas de colectivo en el conurbano bonaerense, en el AMBA, como lo hemos rebautizado, pandemia de por medio, empresa que no se plegó al paro y cuyos choferes salieron a circular por la ciudad, por las ciudades, y a una de esas unidades le revolvieron un piedrazo y le bajaron un vidrio. Es una de las una acción, hasta ahora, señalando como el accionar mafioso de los sindicalistas, una sola acción, hasta ahora. Pero bueno, el paro de la debilidad, según Bullrich. Habrá que esperarla, seguramente en hora de la tarde, Milei también salga al cruce de lo acontecido. 11 de la mañana, 3 minutos en la República Argentina. Yo quiero escuchar un clásico del rock nacional. Suena Manal, esto es Una casa con 10 pinos.
una casa con 10 pinos. Hacia el sur hay un lugar. Ahora mismo voy allá, porque ya no puedo más. No puedo más, no puedo más vivir en la ciudad. Entre humo y soledad, no, nada más que respirar. Nunca más, nunca más en la ciudad. Un jardín y mis amigos no se puede comparar con el ruido infernal. Esta guerra de ambición para triunfar y conseguir prestigio en la ciudad. Dinero y nada más, sin tiempo de mirar. Jardín bajo el sol antes de morir. No hay preguntas que hacer, una simple reflexión. Solo se puede elegir sin hacho resistir, poder ganar o empatar. Prefiero sonreír, mirar dentro de mí, fumar o dibujar. ¿Para qué complicar? Complicar. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. En el país de los acordes eternos, Catanota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, conéctate, contanos tu historia.
11 de la mañana, 9 minutos en la República Argentina y continuamos acompañándote en esta jornada de paro general en todo el país, contándote qué va aconteciendo en el minuto a minuto, las voces. Recién la escuchábamos a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Anunció también en esa conferencia que le van a descontar o le van a cobrar a las empresas que no hayan prestado los servicios. Es decir, las empresas de transporte que hayan dicho, che, si no van a venir ninguno a laburar, no voy a poner los bondi en funcionamiento, bueno, les van a descontar. Así que, como que el dueño de la empresa dice, puta, me aprietan con el paro y encima me aprietan esto que me quieren cobrar. Así que va a ser rara la implementación de la medida que pretende o que anunció allí, sin mayores detalles, Patricia Bullrich. Nos vamos a ir al móvil, en este caso con Karina Taverne, en pleno centro de la ciudad, allí cerca de la cancha de ferro del Aníbal Reymén, de Barrio del Puerto, centro, donde hay actuaciones policiales que se desarrollan justamente en la calle Teniente del Castillo. Conocemos un poco más respecto de lo que sucede en la ciudad de la mano de Karina Taverne. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Amigos de Nuevo Día, se están llevando a una persona detenida en un domicilio en la calle Teniente de Castillo y pasaje Juana Azurduy. Está trabajando la DDI, la policía de la provincia de Santa Cruz, distintos allanamientos sobre el pasaje Juana Azurduy. Estamos a media cuadra de Avenida Presidente Kirchner, donde se han llevado adelante distintos allanamientos desde prácticamente la mitad de cuadra de este pasaje hasta la esquina donde estamos ubicados. Reitero, Teniente del Castillo y pasaje Juana Azurduy en el barrio El Puerto. Tenemos información que los allanamientos que realizó la policía de la provincia de Santa Cruz han tenido resultados positivos. También información extraoficial nos indica a esta hora de la mañana que estarían dos hombres aprehendidos. Uno de ellos ha sido recién trasladado cuando comenzábamos esta transmisión con ustedes, mientras aguardamos la salida de otra de las personas que estarían en la misma situación. Por los datos extraoficiales que tenemos para compartir a esta hora de la mañana, nos indican que se habría encontrado también algunas sustancias y elementos de interés para la causa, en la cual se investiga el tiroteo a una persona, incluso 3 impactos de bala recibió un hombre que caminaba por la calle en zona del barrio Madres a la Lucha. Vamos a aguardar a ver si podemos tener la palabra de algunos de los responsables del operativo que está trabajando en esta mañana. Aquí en la esquina de Teniente del Castillo
y pasaje Juana Azurduy. Muy húmeda la mañana que tenemos en la ciudad de Río Gallegos, baja la temperatura, pero fundamentalmente mucha humedad. Vamos a contarles que los allanamientos, hay personal de infantería con sus rostros cubiertos y armas largas. Que realizan el allanamiento en distintos domicilios desde la esquina de Juana Azurduy y Teniente del Castillo, como así también en otras viviendas ubicadas también sobre este pasaje. Les decíamos, fresca mañana tenemos en Río Gallegos, 1 grado 2 décimas de temperatura, 5 décimas de grado bajo cero la sensación térmica. Aguardamos a ver si podemos tener la palabra del comisario Luis Poblete. Para que nos dé algunos detalles más del procedimiento que se está llevando adelante desde hace aproximadamente 1 hora y media aquí en la zona del barrio El Puerto de la ciudad de Río Gallegos. Esa es Karina Taberner, nuestra compañera desde Teniente del Castillo y Juana Azurduy. Un hecho policial con arma de fuego, disparos, ameritaron una investigación que terminó con, al menos hasta el momento, una persona que ha sido detenida allí en esa latitud. Además de una vivienda que es la de la esquina donde se estaba desarrollando un allanamiento, también varias viviendas contiguas tenían como o eran lugar también de las pesquisas que estaba desarrollando justamente personal de la policía de la provincia, la DDI y División de Delitos Complejos también, que estaba allí reforzando de alguna manera el operativo que está teniendo lugar en esta tranquila y fría, muy fría mañana en la capital provincial con justamente este hecho que se originó inicialmente en el barrio Madres a la Lucha, pero que tiene hoy un detenido al menos allí en cercanía del barrio El Puerto. Estaremos atentos obviamente a la continuidad de la tarea de nuestra compañera que recorre las calles mañana a mañana para contarte qué va sucediendo en la ciudad. Te cuento también que hay escarcha, neblina, lluvias y nevadas en las rutas en toda Santa Cruz. Podés encontrar el parte de transitabilidad que elabora Vialidad Provincial en el diario nuevodía.com.ar, donde ruta por ruta, tramo por tramo, está detallado el panorama para que tengas en cuenta a la hora de salir. Y si no, escribís o agendás 2966 60 53 86 60 53 86 es el número donde te agregás justamente a Vialidad Provincial y allí te contestan mediante un chatbot el estado de las rutas y las situaciones, te detallan dónde se encuentra cada punto Wi-Fi en la provincia, etcétera, entre otros servicios, si se quiere, que te brindan allí ahora mediante esta herramienta que han incorporado en los últimos días y que ha sido anunciada y que también puedes encontrar en el diario nuevodía.com.ar, obviamente. Hay una advertencia vigente de otra jornada de paro. En este caso la hizo el líder sindical y también referente
de parte de la izquierda, si se quiere, en Argentina, Rubén Sobrero. El Pollo señaló que puede llegar a haber un paro de 36 horas contra Milei, es decir, un día y medio. Raro sería, ¿no? Hay que ponerle un límite a Milei. Y no solamente la contundencia, porque una de las cosas que se discutió en la Asamblea fue que si el gobierno no da respuesta con el tema de la ley Omnibus, se votó por unanimidad exigirle a la CGT darle continuidad con un paro de 36 horas. Es decir, hay un hartazgo de un sector muy importante de la sociedad que en alguna forma había que poner algún límite. Allí pasaba el Pollo Sobrero, que cortito y al pie decía al Milei hay que ponerle un límite. Saludos para Vero Condori que está escuchando y le mando un abrazo grande. Debe estar laburando. Y me pregunta qué pasó en nuestro barrio, porque dije recién hace un ratito Madres a la Lucha. Un tiroteo. Aparentemente le dispararon a una persona y hace ya varios días se vienen desarrollando allanamientos en ese sentido. Hoy sumó un detenido. Si no me equivoco, el allanamiento que se produjo también la semana pasada, en ese caso, en José Hernández, casi Mariano Moreno, que lo cubrió Karina Taverne, tiene que ver con el mismo hecho exactamente. Si no me fallan las cuentas y los cálculos matemáticos. Así que le aclaramos ahí, le agregamos data. Me dice que sí, Karina Taverne. Llueve bastante fuerte, estoy esperando que pare un poco para hacer nota con camionero, nos cuenta nuestra compañera, así que estaremos esperando obviamente esa transmisión en vivo. No tenemos el paraguas de Vicky, si no se lo hubiéramos prestado. En un ratito vamos a hablar con Pedro Mancilla, sí, paraguas que hay atrás. Sí, ya se lo llevó, ¿Es de Vicky? Claro, era de Vicky, andaba perdido por ahí. Yo no sabía, pensaba que era de León. No, en este caso era de Vicky. Acá las únicas cosas que se pierden en Radio Nuevo Día son los utensilios de cocina, los cubiertos. Sí, después quedan, si te olvidas la billetera, yo la vez pasada dejé como $7.000. Ah, sí. Casi. No, pero queda, billeteras, mochilas, computadoras, acá no pasa nada, pero el tema de cubiertos, cuchillos, cucharas, tiene misterio ahí. Una cuota de misterio. Una cortita y buena. A ver. Puedo contar Bien, porque, bueno, como siempre, o casi siempre, o la mayoría de las veces, la buena viene por el lado del deporte, ¿no? Bueno. Porque Santa Cruz parcial, tuvo una delegación participando en La Pampa de los Juegos para Araucanía 2024 y terminó primera. Muy bien. En general, campeona Santa Cruz, o campeones todos los deportistas que han viajado. Por lo menos hasta ayer tenían 49 medallas de oro, 10 de plata y 3 de bronce, terminando en el primer lugar por encima de Río Negro y Chubut. ¿Serán de oro, posta? Esa es la gran pregunta del billón, la verdad que no creo. Pero hubo una gran participación de todos los atletas de Santa Cruz, así que al regreso seguramente algunos de ellos tendrán que visitarnos para contarnos cómo fue esta experiencia. Profes muy conocidos, de mucha trayectoria también. Veía muchos estados, por ejemplo, de la profesora de natación Alejandra Broglia, que los acompañó y fue contando cómo les fue, hasta que ayer por la noche confirmó que terminaron en la tabla general en primer lugar y son campeones de los Juegos para Araucanía 2024, así que es la buena de la semana. Muy bien, felicitaciones. Y quiero mandar un saludo a propósito de al profe Emilio Collantes, que es, además de ser amigo, ha trabajado mucho respecto de deporte y discapacidad, al menos en los últimos años, acá en la provincia, y viene a traer una experiencia similar en la provincia de Córdoba. Así que le mando un abrazo grande. Infiero, no tengo la precisión de que él tendrá mucho que ver con esto. 11:23 de la mañana. ¿Y qué vamos a escuchar, Brian? A ver, que no tengo presión. Vamos a escuchar así, que vuelvan los clásicos, otro segmento de lo que hemos institucionalizado en Radio Nuevo Día. Que vuelvan los clásicos, y en este caso Cyndi Lauper y el absolutamente clásico Girls Wanna Have Fun. You wanna live your life. Only thing we're not the fortunate ones. No, they wanna have fun.
They wanna have fun. Oh, girls just wanna have fun. Girls wanna some boys take a beautiful girl and round the rest of the world. I wanna be the one to walk in the sun. Oh, girls, they wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. They wanna have fun. Oh, girls, just wanna have fun. They just wanna, they just wanna, they just wanna, they just wanna. They just wanna have fun. They just wanna, they just wanna, they just wanna, they just wanna. They just wanna have fun. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Que ya no lo necesito. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure.
Así es, mi estimado Brian Álvarez, esto se llama Arriba al Día, son las 11:29 de la mañana, venimos a reloj, me llama la atención, algo va a pasar, no sé si será el paro, se alinearon los planetas o qué, pero venimos bien en la mañana de hoy. Y retomando una de los temas de charla en el pase con Cari y con Claudio, nos lo dejaba en el cierre del mismo, Karina, a la referencia de este 9 de mayo, hace 17 años atrás, uno de los hechos más tristes y seguramente significativos también de lo que es la lucha sindical, las reivindicaciones de los laburantes, pero también de el por entonces gobierno provincial y la fuerza que gobernaba, que después se resignificó y continuó varios años más en el poder, pero ya entendiendo que había una fuerza de contención que no permitiría que los avasallen de alguna manera, y que eran los laburantes y los sindicatos que se encontraban nucleados en ellos. En esto también hay que tener en cuenta que ya comenzaba a tomar vuelo lo que era el paro o la conflictividad social que había partido desde el paro docente. Exactamente. Un 2007 que fue bisagra en la historia de Santa Cruz, en la historia reciente al menos, y para recordar aquellos hechos y obviamente reivindicar un hito en lo que ha sido la lucha de los laburantes, estamos en comunicación con Pedro Mancilla, secretario general del SOEM. Obviamente fue la principal fuerza que estaba en ese momento en la calle, y sus trabajadores fueron los que fueron reprimidos, atacados por la policía de Santa Cruz, por efectivos de la policía de Santa Cruz. Mancilla, buen día, ¿cómo le va? Héctor, Fernando y Julián saludándolo y agradeciéndole por su tiempo. Buen día, buenas tardes, un saludo para ustedes y toda la audiencia de la radio. Bueno, una fecha significativa, ¿no? Para recordar, estamos en tiempos donde la desmemoria un poco es moneda corriente, y traer al presente estos hechos que parecieran muy lejanos, pero que en realidad yo era pibe, estaba terminando la escuela, pero pareciera haber sido no hace mucho, y de hecho no fue hace mucho, que sucedieron este tipo de hechos, ¿no? Y que obviamente generaron un hito terrible en lo que fue la lucha de los laburantes. Podemos sumarlo al 29 de diciembre también, aquel donde se defendió a las cajas, como otra de los hechos significativos que tuvieron a los municipales en la calle. Sí, sin duda que sí, es así como decís vos. El tiempo va pasando y uno va rememorando, y nosotros desde nuestra organización gremial siempre apelamos a la memoria, porque luego, bueno, es triste cuando a veces nos vamos olvidando de algunos hechos que acontecieron, y bueno, luego las cuestiones se intentan o se vuelven a repetir. Lo digo y lo comento, en este momento justamente estoy yo aquí en las escalinatas del Correo argentino, estoy en las puertas del Correo, porque bueno, ustedes saben que al mediodía va a haber una presentación, un acompañamiento por parte de muchos gremios a los compañeros aquí del Correo. Pero retrotrayéndonos a esa época, bueno, yo en aquella época era delegado de base, no ostentaba el cargo de secretario general, esa responsabilidad la tenía el compañero Pedro Biot, sí. Y en esa marcha pacífica donde yo como delegado lo que hacíamos era acompañar una protesta, una manifestación, un acompañamiento en realidad a la lucha de los trabajadores docentes. Bueno, terminó en aquel momento en una confrontación allí en la esquina de Urquiza y San Martín. Nosotros los municipales la conocemos como la esquina de la tintorería La Española, le decimos. Sí. Y es allí donde nos esperaba la infantería, preparada como para disuadir la protesta, que en ese momento nosotros observábamos y pensábamos que simplemente era un dispositivo de seguridad alternativo, pero luego cuando ese dispositivo sale a cortar el paso de los trabajadores de uno de los vehículos de la flota pesada y comienzan los disparos con gases lacrimógenos, bueno,
allí de pronto nos dimos cuenta que el tema era mucho más serio de lo que suponíamos. ¿Qué recordás de aquel, más allá de lo que estás relatando? Porque yo lo que recuerdo igual es los perdigones de goma, los gases lacrimógenos y de ahí el posterior traslado de esa caravana que siguió y que paró ahí en frente al Palacio Municipal, ¿no? Con muchos heridos, con muchos trabajadores heridos, ¿no? Sin duda, nosotros, vuelvo a insistir, marchábamos y caminábamos, cada columna de trabajadores, cada delegado, digamos, al frente de su sector, y bueno, en aquella esquina, en lo personal, pude observar al personal de infantería, pero colocado a un costado, sin obstruir la avenida San Martín, sino todo lo contrario, estaba a un costado. Por eso suponíamos que era tal vez una manera de buscar, no sé, marcar un poquito más de orden en lo que iba a ser la concentración, que era hasta ese momento pacífica, y que luego, ante la orden de un jefe superior, bueno, ese dispositivo automáticamente gana la calle, cruza a los trabajadores y con las armas, bueno, obviamente comienzan a disparar gases lacrimógenos. Luego de una breve discusión que se tiene con el secretario general en aquel momento que estaba al frente de la marcha y que les repetía que la intención era llegar hasta el Palacio Municipal. Pero bueno, evidentemente hay cuestiones que uno ignora, ¿no? Hay temas tal vez que se avanzaron desde otro ámbito que no era el del ámbito de los trabajadores, donde suponemos nosotros que tal vez se terminó haciendo creer que la intención era, no sé, ir con los vehículos de la flota pesada hasta las puertas de Casa de Gobierno, que en aquel momento, recordemos que estaban valladas y bueno, los docentes estaban del otro lado de las vallas que daba a la calle, con una lucha larguísima, y que estaban en ese momento siendo parte de un paisaje sin las respuestas que los trabajadores docentes necesitaban, que eran muy parecidas a las nuestras, ¿no? Que era, bueno, un tema salarial y el tema de la suma del negro en el recibo de sueldo. Pedro, la historia muchas veces, ¿no?, se repasa para aprender y para avanzar, ¿no? Que hoy a tantos años ya de transcurrido aquel hecho, ¿qué ves en el ámbito del trabajo, no solamente de los municipales, que ha ganado el laburante público en Santa Cruz, y qué cuestiones todavía faltan por subsanar? Seguramente el poder adquisitivo sea, ¿no?, algo de lo que esté en el debe todavía. Bueno, yo hago un análisis un poquito más complejo, más complicado. Esta realidad que vivimos en el país, a uno lo retrotrae a la década del 90. Nosotros recordábamos, de pronto se me viene a la memoria una marcha, una manifestación con otro dirigente gremial, mucho antes, estoy hablando de mucho tiempo antes, ¿no?, en los años 90, cuando en ese entonces el secretario general de nuestro gremio, que era el compañero Luis Leiva, hoy jubilado, marchábamos por las calles, y recuerdo que pasábamos frente a YPF, que quedaba en la avenida Kirchner y Magallanes, y dirigiéndose en nuestra columna, en ese lugar y señalando a los compañeros de YPF, el secretario general le advertía de la ola de privatización y el desguace de YPF, cosa que después terminó ocurriendo. Eso, por un lado, me hace acordar a lo que está pasando ahora. Creo que es un poco más grave porque, de hecho, lo que nosotros estamos pidiendo por parte de la CGT es una definición al gobierno provincial respecto de las manos de los senadores, porque estamos a las puertas de aprobarse una ley de bases que va a tener por objetivo esa ley de base, obviamente, un cambio de paradigma en lo que va a ser la relación laboral de todo el conjunto de los trabajadores, tanto privados como públicos. Pero en el caso puntual de lo público, creo que estamos a las puertas, bueno, de una intención de fondo, de generar un estancamiento y una reducción y, por qué no, desaparición de todo aquel trabajador que trabaja en relación del Estado. La muestra es lo que hoy le está pasando a los trabajadores del ANSES, a los trabajadores del PAMI y a los trabajadores del Correo, que es justamente en el lugar donde me encuentro en este momento.
Pedro, si tuvieras que catalogar, porque anteriormente había habido una represión dura hace muchos años, en la década del 80, ya finalizando la década de los 80 municipales, pero después de este 9 de mayo, posteriormente vino lo que te decía Julián, allá en el 2011, si mal no recuerdo, y posterior vino lo que fue el larguísimo conflicto municipal, ahí la gestión Cantín. Han sido pasos importantes que ha dado el trabajador municipal y ha sido una lucha que sigue estando, ¿no? Bueno, la lucha por un salario digno va a ser una constante y la lucha por los derechos del trabajador va a ser otra constante. Tuvimos un pasaje triste en lo que fue aquellos años del 2015, ¿no? Ujú. Como vos bien referenciabas, en la gestión del intendente Raúl Cantín, en un ámbito donde el discurso de nación, provincia y municipio hacía ver, en realidad, otra idea de lo que podía lograrse aquí en Río Gallegos, pero bueno, hay nuevamente esas diferencias políticas que a veces uno ignora, terminó generando, bueno, un vacío político que le hicieron en aquel momento al intendente Raúl Cantín, sumado, bueno, sin duda a una lucha que tenía que ver con la dignificación del salario y donde nosotros como sindicato de base pretendíamos, luego de haber firmado un acta paritaria, una respuesta de un aumento de un 15%, que fíjense lo que son las cosas, era simplemente en aquel momento buscar un reajuste para no ir perdiendo el poder adquisitivo del salario. Y han pasado los años, estamos en el 2024 y estamos en el mismo lugar, buscando discusiones y reajustes para levantar ese salario que ha quedado desfasado de lo que pueden llegar a ser los aumentos. O sea, nosotros, que hablo en general de los trabajadores estatales, en este caso, siempre nos encuentra discutiendo una pauta salarial que por lo menos se acerque lo más posible al costo de la canasta básica. Perfecto. Pedro, hoy ya están convocados allí en Kirchner y San Martín. Obviamente, antes de despedirte, seguramente invitar a los trabajadores de la ciudad a acompañar, ¿no? A quienes hoy ven amenazados sus puestos laborales. Nadie está exento, ¿no? Nadie está exento. Este es el principio de un modelo de ajuste. Es el principio, si el gobierno nacional alcanza a lograr que se apruebe este paquete de leyes, es el principio de un nuevo paradigma y una nueva relación donde les puedo asegurar que los trabajadores vamos a ser justamente quienes vamos a pagar lamentablemente los platos rotos, ¿no? Esta lucha o este mensaje que en su momento el que era candidato a primer mandatario presidencial hablaba de la casta, bueno, tristemente nos estamos dando cuenta de que esa casta tiene que ver con los sectores más vulnerables. Nos preocupa mucho las decisiones del gobierno de la provincia de Santa Cruz, ¿no? Porque hay manos oficialistas que se levantaron para aprobar este paquete de leyes en la Cámara de Diputados, y nos preocupa también el silencio profundo en este otro espacio que tiene que ver con la definición por parte de los senadores. Entonces ya nos marca la clara, bueno, de qué lado se van ubicando cada ficha, ¿no? Perfecto. Mancilla, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Pedro Mancilla dialogaba con nosotros. En febrero comenzó el paro docente. Lo de la represión a los municipales desencadenó la renuncia de Carlos Sancho. Gallegos estaba militarizada. Gendarmería y prefectura por todos lados. Muchos heridos fueron ingresados al despacho de Pirincho que se usó como enfermería. Fue tremendo. El comisario Jorge Azan era el jefe del operativo y hubo al menos 10 heridos. Usted trabajaba esa mañana, ¿no? Trabajando esa mañana. Esto nos dice Beto Barría, nuestro compañero que va aportando data, Sí. Porque obviamente él, además de ser vecino de la ciudad, estaba trabajando por Ujú. aquel entonces y tenía que contar todos estos acontecimientos. Yo estaba trabajando en prensa de la municipalidad. En prensa de la MUNI. Esa temporada estaba en la mañana yo. Y siempre, nunca me olvido que fuimos con Rodolfo Pineda, el fotógrafo, Sí, Fito, y con Javier Pérez, el brujo, Sí. con la filmadora. Y nos dijeron, miren chicos, se armó Bolonqui justo acá en Urquiza. Y cuando llegamos ya había pasado una pequeña parte
ya le habían, por ejemplo, herido a, no me sale el nombre del trabajador municipal, Aranda, el compañero municipal, ya le habían tirado el perdigón y había varias gente herida con perdigones de goma y ya estaban los gases lacrimógenos. Mira. Y ya comenzaban a llevar a los primeros heridos al Palacio Municipal. Yo Ahí estaba lo en la veo escuela. a Pedro Biot, el ex secretario general del SUEM, que también tenía marcas visibles de perdigones de goma. Una persona que nunca supe el nombre, que era el sereno de la dependencia de prensa, también había recibido perdigones. Muchos trabajadores municipales recibieron perdigones de goma, muchos heridos. Gente, yo me recuerdo la imagen. Porque además eso, además de la salida de Sancho, como decía Sí. Beto, también ameritó la salida de la cúpula de la policía de la provincia. Sí, también, y una reestructuración que después vino de todo eso, ¿no? Exacto. Todos esos estamentos de gobierno. A mí, ¿Qué épocas? Que para agregar un dato, yo recuerdo, yo iba a la escuela, estaba en el último año de la escuela. Cientos de agentes de policía Sí. se egresaban en 3 meses de la escuela de policía y salían a la calle. Y era impresionante la cantidad de policías que había por todos lados. Pero Sí. no solo en el centro, en los barrios, en todos lados había un copamiento, una necesidad del gobierno provincial de tener a la policía en la calle Una porque calle, no sí, estaba sí. la cosa para tranquila. garantizar de alguna manera que paz social. Exacto. Recuerdo esa mañana hay no se me va a quitar más de la vista, los heridos ahí en el despacho. Sí. Era otro el despacho municipal, estaba en el mismo lugar, pero era de otra manera. Sí. Y lo recuerdo al ex secretario general del SUEM, a Biot, Sí. que tenía, no sé, al menos 4 Perdigones, cuartos perdigones marcas. en el pecho, Sí. tenía uno por los brazos, había gente que tenía en la cara, la verdad, un desastre. Pero era un convulsionado 2007 que, como bien decía Beto, yo no me acordaba la fecha, ya había comenzado en febrero con el inicio de también el paro docente, un larguísimo conflicto docente que lo tenía también como secretario general a quien es hoy legislador provincial, ¿no? A Pedro Muñoz. Un 9 de mayo que estaba parecido, pero estaba más frío. Había un poquito más de escarcha, no había llovido, pero estaba esa escarcha seca, ¿viste? Cuando sentís. Y se armó un desbande porque los gases lacrimógenos y todo lo que conlleva, ¿no? El humo, el lagrimeo, mucha gente corría para la plaza, otros los heridos para el Palacio Municipal. Un poco de historia, de la nuestra, de la reciente, de la que no hay que dejar pasar, porque hay muchos de los que formaban parte tanto del reclamo como del otro lado, que siguen dando vueltas, y sobre todo las consignas, ¿no? Que lamentablemente en muchos casos siguen vigentes también en la defensa del laburo. A esta hora, A esta hora de la mañana podemos contar como novedad que al paro general se han sumado los senadores de Unión por la Patria. Mirá. Sí, vi que Parrilli no iba a ir a... Sí, todos los senadores de Unión por la Patria se sumaron al paro y no se presentaron hoy a trabajar para tratar el paquete fiscal, así que se suman al paro. Raro. Y raro Claro, que porque no se van a va- estar debatiendo los otros y estos van a estar en la casa. que claro, digamos, porque en realidad Ustedes el paro no, es más de ustedes los- no son a trabajar. el paro en realidad es para los laburantes, digamos, o de Claro. los laburantes. Ellos lo que tienen que hacer es ir y pelear para que no, Máximo que no también se siga paro, ¿no? avanzando, digamos. Así que los senadores de Unión por la Patria se declararon ya en paro y no están participando de la discusión. ¿Es raro? Raro como... ¿qué? Claro, como la designación de Lilian Lemoyne. Ah, sí, sí. ¿Qué Era terraplanista, pero ahora la designaron. la pusieron por la Libertad Avanza como En la- comisionada de Ciencia y Tecnología. Sí, en la Comisión de Ciencia y Tecnología, encabeza la Comisión de Ciencia y Tecnología, la diputada terraplanista. Sí, terraplanista, antivacunas. Sí. Qué hermosura. Nada, estamos en una realidad que parece distópica, pero bueno, es esto lo que sucede, no hay que minimizarlo. Por ahí a mí me causa gracia, pero al toque digo, che, no, pero está pasando en serio. Entonces, Sí, no hay que minimizarlo porque, digamos,
desde el principio se lo minimizó a Milei, Sí. terminó siendo presidente. Sí, sí, sí. Y estamos en una Totalmente. situación en la que va, ¿cuánto? ¿4 meses? 5 meses. 5 meses de gobierno, 6 casi cumple mañana. Casi 6 mañana. Y falta mucho, faltan 3 años y medio más de este gobierno y en 6 meses ya han pasado cosas que pareciera que fueran 2 años. Sí. Sí, Es como esas películas viejas mexicanas de Cantinflas. Así pareciera ser de ratos el gobierno de Hay una Milei. película que siempre cita Claudia Rataro que se llama Idiocracia, que bien podría asemejarse a la República Argentina en este momento. Karina Taberna está en la calle, a él le pasé el link, compañero, estimado colega, comandante. Vamos a escuchar qué sucede en la autovía 17 de octubre, donde los camioneros están movilizándose. También han llegado algunos otros gremios y hasta allí, a pesar del frío, se fue nuestra excelentísima Karina Taberna. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. Gente de Nuevo Día, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo contacto con el móvil. Estamos en zona de autovía 17 de octubre, en este día jueves 9 de mayo, jornada de paro nacional en la República Argentina. Aquí, desde el comienzo de esta jornada, se han instalado los camioneros en esta zona. Y si bien han marcado presencia, también es cierto que se impide el paso de los camiones. Esa es la información que tenemos. Ya vamos a ver si podemos avanzar un poco y tener algún diálogo con alguno de los dirigentes gremiales que están aquí en este momento. Según nos adelantaban, se van a quedar todo lo que resta de esta jornada, de este día jueves, mientras observamos que por Balbín, recién han cruzado ya autovía, se acerca una columna, a ver si no distingo mal, dice UPSAP, que es el gremio de los vigiladores. Están acercándose también y se van a sumar a los camioneros que están aquí en este lugar. Sí, es la columna y lo vemos también a Cristian Basualto, que es el referente de UPSAP, que también se está acercando a este lugar donde, como les decíamos, bueno, alguno está brindando también, que está aquí. Ahí el encuentro. Con los referentes gremiales. A ver, lo vemos a Sergio Sarmiento, que es el secretario general del Sindicato de Camioneros. Se saluda justamente con Cristian Basualto de UPSAP. Ahí lo vemos a Sergio Sarmiento, a Cristian Pérez también. Los dos referentes, secretario general y secretario adjunto del Sindicato de Camioneros. ¿Cómo les va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. ¿Cómo están viviendo esta jornada nacional de protesta? Bien, realmente un éxito por lo que estuvimos mirando por la tele, con la comunicación de varios secretarios generales del país, así que totalmente un éxito. ¿Cómo es el movimiento aquí en Santa Cruz? Recordamos que en Santa Cruz está la CGT de Santa Cruz Sur, la CGT Santa Cruz Norte. ¿Qué es lo que tiene previsto y cómo han comenzado esta jornada en cuanto a las acciones?
No, en Santa Cruz Norte, los compañeros de la regional de allá, de la CGT, está haciendo unas ollas populares en los barrios más necesitados. Y acá en Río Gallego, como es siempre lo que hacen los camioneros, es acompañar a los compañeros que están acompañándolos, los choferes de los camiones. Así que desde anoche estamos acompañándolos a los muchachos. Dentro de un rato vamos a cocinar algo para ellos también, para que vengan a compartir. Y nada, después en Chubut también está haciendo lo mismo. Bueno, es algo normal de camionero, ¿no? Asistir a los choferes de larga distancia y bueno, y algunos sindicatos que van a venir a compartir acá un rato con nosotros. Recién los veíamos a la gente de UPSAP, del gremio de los vigiladores, que también han llegado. Sí. Llegaron ellos, están comprometidos los otros sindicatos de la CGT Zona Sur, así que nada, viendo y monitoreando, viendo las noticias nacionales también, ¿no? De todo lo que está pasando, de todo cómo se ha parado el país, y bueno, y después la vergüenza que fue hacer Bullrich, ¿no? Que estuvo en Constitución hablando de que hubo apriete y cosas así, que el paro no es tan contundente. Bueno, lo que estamos acostumbrados de este gobierno, que realmente es un desastre. ¿Tienen esperanzas, pero ciertas realmente, que la ley Bases no prospere? Mirá, nosotros creemos que no va a pasar del Senado, ¿no? Acá no hay que confiarse mucho. Si bien se ha estado hablando, bueno, el bloque de Unión por la Patria está unido, son los 33, ¿no?, que están unidos, y por parte del radicalismo también han estado expresándose, donde, bueno, no van a acompañar. Creemos que no va a pasar, creemos que es lo mejor para los trabajadores, para los jubilados, para todos. Ya hoy se estaba hablando que no iba a pasar, que iba a volver a diputados. Sí. Por un montón de puntos, de impuesto a las ganancias, bueno, el famoso entrega de los yacimientos, de los minerales, todo con el RIG ese, ¿no?, que puso este gobierno. Así que estamos confiados y bueno, haciéndole entender a los senadores acá de la provincia, ¿no?, que son del partido SER, que aparentemente iban a votar favorablemente, que no es algo que le convenga a los trabajadores. Si bien los senadores estos pertenecen al partido político de Claudio Vidal, tendrían que darse cuenta y saber que el gobernador salió de un extracto sindical y entender de que el impuesto a las ganancias, la reforma laboral, no va a ser algo que le convenga a la gente. Y después el mismo problema que tiene hoy el gobierno nacional con todos estos paros, lo van a tener los gobiernos provinciales, donde senadores hayan votado favorablemente. ¿No han tenido oportunidad de tener contacto directo con el gobernador Claudio Vidal? No, ahí te puede explicar Cristian, que se juntó con Luxen, ¿no? Tuvieron una reunión. Me explique, Cristian. Sí, que fue esta semana en Casa de Gobierno, creo que participó también el jefe de gabinete. Cristian, ¿cómo estás? Gracias, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Sí, tuvimos una reunión con la CGT, en donde, bueno, planteamos este tema de la ley base, ¿no?, en la cual, digamos, nosotros como representantes de los trabajadores estamos totalmente en contra de que se apruebe esa ley. Bueno, vamos a pedirle al ministro que hable con los senadores y que voten en contra, porque es como una traición hacia los trabajadores, así que bueno. No nos dieron una respuesta certera, pero bueno, vamos a poner un granito de arena en confiar en que el gobierno provincial tome carta en el asunto y exija a los senadores que voten como tiene que ser en defensa de los trabajadores, ¿no? Bien. ¿Cómo viene el impacto de la medida de fuerza, particularmente aquí en Gallegos? Bien, tranquilo, convengamos que esta medida de fuerza, digamos, en todo el país. Entonces, como verá, el tránsito de los camiones y todo es muy poco, porque claro, desde Comodoro hacia abajo vienen parando en todas las localidades, entonces no hay un flujo muy grande de camiones, pero bueno, a lo que es nivel empresas acá hemos estado recorriendo, está todo paralizado, la gente ha venido durante la noche, ahora se están acercando otra vez, así que bueno,
dentro de todo, digamos, queremos un 100% de acatamiento del paro nacional. Bien, te agradecemos mucho porque más temprano nos enviabas un mensaje también a Nuevo Día, la radio, que lo compartíamos con nuestros oyentes, más algunas fotos que ustedes habían subido también a su perfil de Facebook, pero para recordarle cuál es la modalidad, se puede pasar, a quiénes paran y hasta qué hora se van a quedar. No, nosotros lo que paramos, digamos, es todo lo que está afectado al rubro de camioneros, ¿no? Obviamente al ciudadano, al particular que anda, obviamente que lo dejamos circular libremente, como lo verá que pasa, ¿no? Después, colectivos que han pasado, digamos, cada organización se tiene que encargar de detener o parar, como le decimos nosotros, a cada uno de sus afiliados. Bien, muchísimas gracias a ambos, han sido muy gentiles, gracias. Ahí hablábamos entonces con Sergio Sarmiento, que es el secretario general del Sindicato de los Camioneros en la provincia de Santa Cruz, también con su secretario adjunto, Cristian Pérez. Y esto nos adelantaban, se van a quedar aquí, en este lugar, durante la jornada. Armarán una olla popular en el transcurso del día mientras esperan la llegada de otros gremios que integran la CGT para que se sumen a esta jornada de protesta. Los particulares con sus vehículos, los colectivos, el transporte, los pocos que circula, si circula alguno, pueden pasar, pero sí detienen a los camiones, es lo que nos contaban, y así va a ser hasta el último minuto de este día jueves 9 de mayo, jornada de paro nacional en la República Argentina. Karina Taverne desde el móvil de Nuevo Día dando cuenta de el encuentro que se está desarrollando allí de laburantes de distintos ámbitos, de distintos sindicatos en la autovía 17 de octubre y la rotonda con Avenida Balbín, allí donde está el puente, donde está el conocido corralón de materiales. Allí se están congregando con digamos, la iniciativa de camioneros, que fue el primer gremio que desde anoche está allí. Está recontra fresca la mañana. Yo veo como que pareciera que va a salir el sol, pero en ningún momento asomó. Lo dijo Claudio Lobos, no se asomará en la jornada de hoy, así que poco a poco pierdo las esperanzas. Eso va siendo un poco de la información que podemos contarte en esta mañana, en la que hashtag nosotros no paramos, continuamos. Nada, mentira. Está siempre a modo de chiste, porque va a haber alguien que no identifique, que no conozca este programa y que esté escuchando por primera vez y va a decir, ¿qué le pasa a este chabón? La va a terminar pagando la tarde Batman. Pero bueno, sabrán que el periodismo por lo general no tiene. De hecho, ven cualquier portal, cualquier radio, cualquier medio, están laburando las personas, no porque estén de acuerdo o en desacuerdo con el paro, sino porque es la que nos toca, básicamente. Sí, en algún momento tendremos porque, sindicato y pararemos. En principio porque el periodismo tiene nuestro rol es contar lo que está pasando. Claro. Entonces hoy tenemos que visibilizar el reclamo. Hay un medio donde hay paro hoy la sí. mayoría de los trabajadores en el U2 y la Opinión Austral, porque hay unos serios problemas con la falta de pago o pago parcial de haberes. Después el resto de los medios tenemos muy pocos feriados, que no tenían ninguno nosotros. Básicamente para el diario nosotros trabajamos todos todos los feriados. Igual en la radio sí nos tomamos los feriados. Para levantar un ratito más tarde. Pero sí, el turno tarde. El turno mañana venimos a la misma hora. Pero después no tenemos feriados y los paros, por lo menos nosotros los trabajamos porque digamos, somos nuestros propios Tal cual, jefes. nuestros propios esclavos y jefes. Es una situación particular. Así que acá estamos contando lo que va pasando en una jornada donde ahora al mediodía, bueno, habrá concentración afuera del Correo y en Kirchner y San Martín. Van a estar ahí reclamando los trabajadores del Correo Argentino.
Habrá apoyo de los diferentes gremios a ellos, habrá olla popular también hoy. Y el SOEM también recordará, ¿no?, esto que ocurrió y que estábamos recordando con Pedro Mancilla de hace años atrás, ¿no? Muy lamentable. Así que es una jornada de mucho reclamo. El gobierno por ahora lejos está de hacer algún tipo de autocrítica o aceptar que hay mucha gente que se está quejando porque no está de acuerdo con un montón de cosas. Ellos dicen, Patricia Bullrich dijo que es el paro de la debilidad. Expert dijo, sindigarcas hijos de puta es poco, insultando... Este es un diputado. Es un diputado que forma parte del oficialismo. Hermano, que, pará. Insultó a la CGT por el paro. Sí. Milei dijo yo no paro y compartió eso. Hay unas... Bueno, Caputo... Si querés dijo escuchar que, a Adorni también está, para vos, Nica. Adorni y Caputo, el ministro de Economía, dijo que se solidariza con quienes hoy no pudieron ir a trabajar por el paro. Así que lejos está el gobierno y quienes lo integran o forman parte del espacio de reconocer algún tipo de error o recapacitar o por lo menos abrir el diálogo sobre algunas cuestiones. Es un gobierno en perfil muy cerrado que va avanzando a medida que puede con todo el ajuste que quiere hacer para llegar al equilibrio fiscal, que es lo que quieren hacer a toda costa. Sin Que se importar. supone que ya lo lograron, ¿no? Porque tienen superávit. Un mes, pero bueno, no es la estabilidad que ellos quieren. Y sin pagar la energía, además, que ahora están en un brete ahí. Claro, con bueno. Camesa, con Pampa Energía, que ya le dijeron, muchachos, así no, tienen que pagarnos. Si Claro. quieren superávit, todo bien, pero paguen no primero y después fíjense. Sí, y además que bueno, el objetivo final del gobierno para ellos, que es lo más cuestionado, ¿no? Que para ellos amerite echar un montón de gente, que un montón de gente se quede sin laburo, sacando los ñoquis, ya lo dijimos un montón de veces, un montón de gente que labura se está quedando y se va a quedar sin laburo, y para el gobierno lo amerita, ¿no? Un gobierno que mira las estadísticas y los números muy fríamente, y donde no le cierran, si hay que sacar al 30% de los trabajadores del lugar que sea, del correo, de cualquier dependencia o de donde sea, lo sacan porque son números, digamos. Ellos no es un gobierno que tiene poca empatía y sensibilidad para con los trabajadores. Ujú. Un furcio que además da cuenta de la poca sensibilidad que tiene Patricia Bullrich, se quiso hacer la que se tomaba un bondi. No tiene SUBE. Le pidió la SUBE a un laburante que se estaba por tomar un bondi y el muchacho no tenía saldo. Este es un caradura, no tiene saldo, le dijo. Y capaz que no le alcanzó para cargar la tarjeta, señora. ¿Cómo le va a tratar así una persona y los otros alcahuetes, obviamente, riéndose alrededor de ella como diciendo, ah, qué graciosa la ministra? La caradura. ¡Cállese, señora! La caradura es ella. Y ¿no? la verdad que sí, quisiera hacer un acting y encima terminó bordeando a un muchachito que no tenía saldo en la SUBE. Entonces, ya un montón. Me cuentan que hoy se presentan los jefes en Vialidad Nacional. Que en Vialidad Nacional no hubo paro. En Vialidad Nacional están laburando. Y que además, como venía el jefe nuevo, fueron todos, hasta bañaditos y arregladitos, algunos que no aparecían. Así que, bueno, y obviamente con la espada sobre la cabeza y con jefe nuevo, muchos optaron por asistir y no hacerse los locos en día de paro porque no les convenía seguramente. Así que, saludo para la gente allí que está padeciendo. Hace un par de años largos, igual no vamos a decir que esto es nuevo. A Vialidad Nacional pocos recursos le han bajado, al menos acá en Río Gallegos. Y también han tenido algunos que otros representantes que poco peleaban por su gente, no pedían ni un destornillador Phillips. Y después dicen, no, que el ajuste, que la derecha, que el neoliberalismo. Sí, señor Campo, era para usted. Esto es Arriba el Día, en una nueva jornada de información, de noticias, con Héctor Mancilla bajando línea permanentemente, siempre contra Manuel Adorni particularmente. Que habló, pero te voy a perdonar, hoy como está de paro, te la voy a perdonar. Realmente es justo y necesario que lo... No lo vamos a escuchar a Adorni, nos vamos a retirar de esta manera tranquilómetro nomás, para evitarte el aneurisma. Fernando Tornó y Héctor Mancilla, gran labor la de ustedes, muchachos, como siempre. Hasta mañana. No, dígame la tuya también, hermano. Es obvio.
Tenemos, Ya la damos por descontada. tenemos al comandante y al capitán del barco. Se le tira una flor y los tipos me Es vuelven más, un cardo. le vamos a elogiar el trabajo a Juli y el pullover que trajo hoy. Bien, bien. Color Pero, marrón. ¿por qué? ¿Fue un regalo eso? Eso fue un regalo de Sí, fue un regalo de Elia. Chile, viene de Elia. Chile. ¿De quién el regalo? De Chile. ¿Pero Pero vieron cuando volví me dijeron gracias por visitar la República de Chile. Decilo. ¿Fue el cónsul o fue alguna chica? No, Antonella me lo obsequió, me dijo, Claro. ustedes, y nos hizo una crítica, me observa siempre el streaming y dice, bueno, puedes estar siempre con la misma campera, con la misma remera, así que tenés que, el único que varía, o el que casi siempre varía, es Fernando, dice, así que vino con suéter. Pero la clave es que yo ayer pude entrar a mi casa después de 5 días, entonces ahí me pude cambiar, porque estaba toda la ropa Muy adentro. lindo el suéter. Gracias. Me alegra Me queda- tanto verlo bien, doctor. Gracias. Si nosotros licenciado. fuéramos el papel de suegro, digamos, esta chica está aprobada. digamos. Bien. Sí, tal cual, sí. Estará escuchando, me parece. Puede que esté escuchando, así que. ¿Qué vendríamos a que hacer me conteste. nosotros de ella? Que sería nuestra comadre, ¿qué sería? Sí, Está Vicky en el medio también, que está con nuestra Vicky. Claro, así que- sí. La concuñada La podría concuñada ser, algo así. aprobada, sí, Ahí va. no- Bueno, muchas gracias, Sí, no muchachos. te- Me hacía falta este respaldo. Decí que bueno, que Brian no maneja los controles así de la imagen que sale, ¿no? No, bueno, pará. Porque si no, ya te veo que le hubieras mandado en la cara de Juli unos... Unos corazoncitos o algo. Después te mando un sticker que me hicieron que fue regalado. Pero yo me regalé igual para el sticker. Brian Álvarez, muchas gracias por tu trabajo, la gran labor y sobre todo en este día tan frío y los que vendrán de Karina Taverne, sin duda que también marca la diferencia desde la calle para que nosotros podamos también complementarte desde acá y desde la calle todo lo que va aconteciendo en Río Gallegos jornada a jornada. Nos manda saludos Javi Piat. Un abrazo grande, Javi, que está Dice que está laburando. escuchando Achajo. otro que debe estar Sí. pasando frío. No, qué duro ir a Palermo, ¿no? Sí, toda la gente allá de la planta Yo cuando veo potabilizadora. yo cuando veo su foto que se mete con un traje de neoprena ahí, no sé si a limpiar algún filtro, qué es lo que hacen. Me da un frescor, me corre un escalofrío. Bueno, entramos en la etapa del año en la que mucha gente que trabaja afuera, bueno, empieza la vida invernal para la Los construcción, pero albañiles, después sí. hay gente que trabaja afuera y la pasa Sí, ¿no? duro. Yo, si bien es complicado, yo siempre admiré que acá no lo vemos nosotros por cuestiones que estamos en la ciudad. Pero esos, los peones de campo, loco. Sí. Salir en un caballo con tu perro a recorrer, ¿no? Y kilómetros y a la intemperie. Sí. Los viales que están en los puestos Los viales. viales, la gente que está en los equipos de perforación de tierra, ¿no? Sí. Porque eso no paran, Sí. noche y día, llueve o truene. Ya hay que estar todo embarrado, enganchando, desenganchando, poniendo tubing que vayan para abajo, sacando, lodo. Complicado como la gente ahí de servicios públicos, que vos decías, que está en la planta ahí en Palermo. Sí. También, ¿sabes qué? Otra profesión que literalmente una profesión de mierda, o un oficio de mierda, son los muchachos municipales, Sí, los que bajan a la... cloaca. Sí, pero los que bajan a las estaciones de bombeo, viste que uno a veces ve unas tapas cuadradas que están en medio de las calles o al costado de las Sí, veredas, sí. esas se sacan y abajo hay todo un pozo con una escalera y hay bombas, Sí. y ahí muchas veces se tapan de eso y tenés que entrar con... Literal trabajo de mierda. Por eso te decía, no... Bueno, para todos los laburantes, sé que conserven su situación, que la defiendan en conjunto y que en este día de paro nacional puedan alcanzar las reivindicaciones y sobre todo que haya más laburo en nuestro país, laburo formal, laburo de calidad, bien pago para todo nuestro pueblo, para el día de mañana básicamente. 12:15 del mediodía. De esta manera vamos despidiéndonos de esta propuesta. Fernando Tornú, Héctor Mancilla, los nombro de vuelta. Brian Álvarez, Karina Taverne y quien te saluda,
Julián Quirós, te invitamos a que te quedes en la 100.9. En un rato vienen Beto y Claudia con Fuera de Contexto y toda la continuidad de la programación que tiene a Javier Cebeso con Rock and Frío, a Alberto Ciobane con A Toda Velocidad. Este fin de semana hay carreras, me dijo, todo parece indicar que es la última fecha antes del receso invernal, así que tendremos novedades al respecto. Categorías de Chile, ¿no? No tengo precisión, me dijo ayer al pasar, yo justo me estaba retirando, pero indagaremos y nos mandarán un audio ellos para contarnos e invitarnos también al fin de semana de carreras. Y cierra la jornada MC Lux con la Vuelta del Perro. Esto ha sido Arriba el Día, ha sido un placer acompañarlos e informarlos en la medida de lo posible. Nos reencontramos mañana, pasadas las 9:30 de la mañana. Chau. De la A a la Z del rock argentino.